sentí feliz y honrado. Hacía mucho tiempo que deseaba de corazón poder compartir con todos los médicos de Villa Constitución y la zona, de todo el departamento, porque vinieron médicos de todo el departamento, y fue realmente una fiesta y ya te digo, en mi corazón latía full, porque esas cosas, viste, cuando vos decís, la medicina tiene un montón de costados que son hermosos, Ujú. y siempre, bueno, al principio en la facultad yo siempre digo, te educan para fortalecer tu espíritu, ¿no? Y más que tu espíritu, tu ego. Mm, ¿Por qué? Porque vos tenés que estar fuerte para tomar decisiones a veces muy difíciles, complejas hacia el claro. paciente, y focalizan en eso. Después también te das cuenta que en realidad es un trabajo en equipo, Mm. que vos no sos Iron Man o Capitán América, y empezás a valorar a tus colegas y apoyarte en ellos, así como también apoyarlos cuando lo necesitan. Para eso tenés que tener madurez y sabiduría. Y entendés, por último de todo, que además el eje de toda discusión es el paciente. Es el paciente y vos sos un servidor del paciente. Entonces, en todo ese proceso que tiene que ver con esto de la maduración, bueno, el otro día me tocó esta coronación, esta actitud que tuvieron honorable hacia mi persona de invitarme a poder hablarles y a permitirme hablarles, cuando por ahí ellos tienen mucha más experiencia. Había médicos que de 60 años tienen de edad, 25, 35 años de médicos, y que se permitan escucharme, la verdad que me honraron muchísimo, y fue una alegría enorme para mí, la verdad que es hermoso. Claro, qué bueno. Fue una actualización del diagnóstico, decía, pronóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Exactamente, repasamos lo que uno llama los 3 momentos del acto médico, que es el momento inicial donde te está el planteo del problema, o sea, Mm, el paciente te dice, mira, me pasa esto. En el caso de la hipertensión muchas veces es asintomática y es un hallazgo, o sea, te controlan la presión y encuentran que vos tenés presión alta. ujú. Gran cantidad de médicos dicen directamente que la hipertensión no da síntomas. Yo no estoy tan de acuerdo porque mucha gente te dice que refieren, que se sienten diferentes o sienten algo, pero sí es cierto que no da síntomas específicos. Es decir, puede presentarse de distintas maneras. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros llamamos el screening o búsqueda de la enfermedad, ¿no? Luego pasamos por cómo hacemos diagnóstico, porque mira, por ejemplo, he tenido un montón de pacientes que te dicen, mira, a mí me subió la presión el fin de semana. Tuve todo el fin de semana con presión alta. Y luego me bajó. Y entonces quiero saber si soy o no soy hipertenso. Y la realidad es que la hipertensión es una enfermedad crónica, por ende debe sostenerse los valores elevados, si no son elevaciones transitorias de la presión que tienen una justificación. Digo, si yo voy a un velorio y le tomo la presión a la gente, bueno, voy a encontrar en gran proporción por la situación de angustia y demás, la presión elevada. Viste que te dicen, che, si venís a andar en bicicleta no te tome la presión porque te puede dar un poco alta justamente porque hiciste ejercicio. Y por último pasamos por el tratamiento. O sea, que hay de nuevo, qué conceptos deberíamos tener en cuenta al momento de definir qué herramienta terapéutica elijo. E hicimos muchísimo hincapié en las medidas higiénico-dietéticas más allá del fármaco, porque a veces el paciente pone la expectativa y el marketing hace que eso crea al paciente en una pastilla que tiene 1 centímetro de diámetro con que te va a resolver toda tu vida, cuando la mayoría de las consecuencias que nos ocurren en nuestra vida tienen que ver con nuestra decisión. Digo, esa pastillita es mágico que le pueda ganar a un asado con chorizo, Claro, con morcilla, tripa gorda, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Así que sí. pasamos por todos lados. Qué buen dato que das, porque hablaban de esos temas, me decía, inclusive el doctor Mingroni te manda saludos y Mi amigo felicitaciones, ¿eh? Rubén, Que- un amigo. sí, y bueno, que el ejemplo ustedes lo ponían en el tema alimentación, el sobrepeso, el tabaquismo y otras Claro, cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? claro, en una época recuerdo, en la Facultad de Medicina,
se decía que nos gustaba a los médicos descuartizar la enfermedad. Es decir, al ser humano, viste que está este famoso modelo de las grandes, no sé si vos los conoces, pero los salones donde dan clases en la facultad en primer año abajo, antes estaba la cátedra de anatomía, y tienen, vos entras al salón y habitualmente tiene alrededor de 4 a 6 mesas que son de un mármol muy lindo, muy vistoso, con un agujerito en el medio que era un drenaje, porque ahí hacían las disecciones del paciente. Digamos, el modelo médico era descuartizar la biología para aprender, estudiar, y en esa época, hablo muchos años atrás, cuando había pacientes que vivían en la calle, que no tenían quien los reclamara cuando se morían en el Hospital Centenario, se los donaba a esos cuerpos sin vida a la facultad. Y es por eso que se tenían muestra de todo tipo de enfermedad, era uno de los museos más importantes de Latinoamérica inclusive, la Facultad de Rosario. Y entonces yo me ponía a pensar y digo, esa es la imagen y la expresión del enfoque de la medicina de esa época, donde descuartizamos todo. Entonces decíamos, bueno, si vos sos cardiólogo, te dedicás al corazón y después agregamos las arterias. Después, si vos sos un neurólogo, al cerebro. Y en realidad es un todo, es una construcción sistémica, y la hipertensión es eso, es todo el organismo se enferma porque están muchas cosas mal. Y es policausal la hipertensión, o sea, tiene muchos orígenes, puede tenerlo. Y entonces en el arte y en el ejercicio de nuestra profesión está en discernir un saco y construir un saco a medida para cada paciente. Ese fue el enfoque que se transmitió en la charla. Yo tengo que sentarme frente al paciente a pensar por qué mi paciente es hipertenso y no simplificarlo en usted tiene presión alta, tome esta pastilla. Bien, así que es muy interesante. ¿Y a partir de qué edad hay que empezar a controlarse, Diego? Bueno, a ver, nosotros ya registramos el Registro Nacional de Hipertensión Arterial que se publicó en 2017, el RENATA, nos dice que ya 1 de cada 10 varones entre 18 y 24 años de edad es hipertenso. O sea que uno debería tratar de empezar a buscarlo de manera temprana. También en los niños puede haber hipertensión arterial y esta situación se ve empeorada por el tema del sobrepeso y la obesidad. Y nuevamente lo mismo y aparecen los hábitos. Existe un concepto en medicina que es la prevención primaria, es decir, detección de factores de riesgo. La prevención secundaria es cuando ya te infartaste, tuviste una ACV. Pero la más redituable, hablando en términos de prevención, es la primordial, o sea, aquella que debo ocuparme antes de que esté el factor de riesgo cardiovascular. Claro. Entonces, en esos niños, hoy se estima que en la Argentina 3 de cada 10 niños padecen, y utilizo la palabra padecen, porque realmente te genera un padecimiento, sufren esos niños por sobrepeso y obesidad. Ah, mira. ¿Escuchaste este número? 3 de cada 10, es muchísimo. Muchísimo. Entonces, esto es lo importante, nosotros tenemos que intervenir cuanto antes mejor para generar hábitos sanos. Enseñarle a no complicarnos la vida con decisiones malas de pequeños.